colegas esperando explotar como supernovas y compartir sus microcosmos. Pero que todo salga de las tripas, sacar lo mejor y más, sacar vuestra mierda. Decía un cantautor italiano: de los diamantes no nace nada, de la mierda nacen flores. Y empiezo ya. Adares es un poeta, imagen de un viejo capitán de barco, bastante conocido en Salamanca. Una amiga me ha dejado algo de él. Este tema se encuentra en una libreta con el título La última palabra de los árboles. Microcosmos como árboles que buscan luz y se convierten en luz, o bombillas de bajo consumo sostenibles, o supernovas que se convierten en planetas. Prefiero las supernovas auténticas. No quiero un X Factor, no quiero un karaoke Osorio. Gracias. Por eso os quiero. Remigio González, Adares, así lo llamaban. Por la quinta botella. El hombre de la anguarina negra lleva atada una manga. Lleva manos de goma como Sandalio el Gota. Igual que aquel borracho que ocasiona sendas extravagancias masculinas. Igual que él de las piedras carpinteras que empinó del codo por bautizar cruces, espantar lagartos y sacar los insectos a mear. Igual que el cuelga zorras o el otro tumba putas. El hombre de la anguarina negra dejará su venganza por cubrir parasito de turno que nunca tuvo baza. Entrará en la perrera o en el trullo. Las penas le cantaron tablones y castañas cogorzas melopeas. Alcohólico sin zumba que cuelga la anguarina de las llares y a beber. Por la quinta botella, corcha escupe. Se acabó. Qué bonito el homenaje a Dares. Gracias. A él. Y ahora algo que tengo una manía, cada uno tiene sus trastornos. El mío se llama Pierpaolo Pasolini. Oh, Qué raro. Solo porque eres de oro, Celoso. 14 de noviembre de 1974. La novela de los atentados. Lo sé. Los nombres de los responsables de lo que llaman golpe, y en realidad es una serie de golpes instaurada como sistema de protección del poder. Sé los nombres de los responsables del atentado de Milán el 12 de diciembre de 1969. Sé los nombres de los responsables de los atentados de Brescia y de Bologna en los primeros meses de 1974. Sé los nombres del vértice que ha manipulado tanto a los viejos fascistas que traman golpes como los neofascistas, autores materiales de los primeros atentados, y a los desconocidos autores materiales de los atentados más recientes. Sé los nombres de quienes han manejado las dos fases distintas, incluso opuestas, de la tensión. Una primera fase anticomunista, Milán 1969, y una segunda fase antifascista, Brescia y Bologna 1974. Sé los nombres del grupo de poderosos que, con la ayuda de la CIA y en segundo lugar de los coroneles griegos y la mafia, urdieron primero, aunque fracasaron miserablemente, una cruzada anticomunista para atacar el 68. Y después, siempre con la ayuda y la inspiración de la CIA, se hicieron una virginidad fascista para atacar el desastre del referendo. Sé los nombres de quienes, entre misa y misa, dieron instrucciones y aseguraron la protección política a viejos generales para mantener en pie por si acaso la organización de un posible golpe de Estado, a jóvenes neofascistas o más bien neonazis para crear en concreto la tensión anticomunista, y por último a criminales comunes. Hasta este momento, y quizá para siempre, sin nombre, para crear tensión antifascista posterior. Sé los nombres de las personas serias e importantes que están detrás de personajes tan cómicos como ese general de la Guardia Forestal que operaba con ribetes de opereta en Città Ducale mientras los bosques italianos ardían, o de personajes grises y puramente organizativos como el general Micheli.
Sé los nombres de las personas serias e importantes que están detrás de los trágicos muchachos que optaron por las suicidas atrocidades fascistas y de los malhechores comunes, sicilianos o no, que se pusieron a su disposición como asesinos y sicarios. Sé todos estos nombres y sé todos los hechos, atentados contra las instituciones y matanzas que han cometido. Lo sé, pero no tengo pruebas. Ni siquiera tengo indicios. Lo sé porque soy un intelectual, un escritor, que intenta seguir todo lo que está pasando, conocer todo lo que escribe al respecto, imaginar todo lo que no sabe o se calla, que ata cabos a veces lejanos, que junta las piezas desordenadas y fragmentarias de un cuadro político coherente, que restablece la lógica donde aparentemente reinan la arbitrariedad, la locura y el misterio. Todo eso forma parte de mi oficio y del instinto de mi oficio. Me parece difícil que mi proyecto de novela esté equivocado, es decir, que no tenga conexión con la realidad y que sus referencias a hechos y personas reales sean inexactas. Creo además que muchos otros intelectuales novelistas saben lo que yo sé como intelectual novelista, porque la reconstrucción de la verdad acerca de lo ocurrido en Italia después del 1968 tampoco es tan difícil. Esta verdad se advierte con precisión absoluta. También está detrás de gran cantidad de intervenciones periodísticas y políticas. Es decir, no imaginarias ni de ficción, como es por naturaleza la mía. Un último ejemplo. Está claro que la verdad apremiaba con todos sus nombres tras el editorial del Corriere della Sera del 1 de noviembre de 1974. Probablemente los periodistas y los políticos también tienen pruebas o por lo menos indicios. El problema es el siguiente: los periodistas y los políticos, aún teniendo pruebas y sin duda indicios, no dan nombres. ¿A qué corresponde pues dar esos nombres? Evidentemente a quien no solo tiene el valor suficiente, sino que además no está comprometido en la práctica con el poder y tampoco tiene, por definición, nada que perder. Un intelectual. De modo que lo intelectual podría ser el más apropiado para dar a conocer esos nombres, pero no tiene pruebas ni indicios. El poder y el mundo que sin ser del poder mantiene relaciones prácticas con el poder. Por su propia configuración han excluido a los intelectuales libres de la posibilidad de tener pruebas e indicios. Podrían objetarme que yo, por ejemplo, como intelectual inventor de historias, podría entrar en ese mundo explícitamente político del poder sucedáneos, como comprometerme con él y por lo tanto compartir el derecho a tener con elevada probabilidad pruebas e indicios. Pero a esta objeción contestaría que no es posible, porque es justamente la repugnancia de entrar en ese mundo político lo que se identifica como con mi posible atrevimiento intelectual de decir la verdad, es decir, de dar nombres. En Italia, el atrevimiento intelectual de la verdad y la práctica política son dos cosas incompatibles. Al intelectual profunda y generalmente despreciado por toda la burguesia italiana se le encomienda una función falsamente elevada y noble, la de debatir los asuntos morales e ideológicos. Si no cumple esta función se le considera un traidor, y de inmediato se alzan voces, como si estuvieran esperando el momento, contra la traición de los intelectuales. Gritar contra la traición de los intelectuales es una coartada, una gratificación para los políticos y los servidores del poder. Pero no existe solo el poder, también existe una oposición al poder. En Italia esta oposición es tan extensa y fuerte que constituye un poder en sí misma. Me refiero naturalmente al Partido Comunista Italiano. Es evidente que en este momento la presencia de un gran partido como el Partido Comunista Italiano, la oposición, es la salvación de Italia y de sus pobres instituciones democráticas. El Partido Comunista Italiano es un país limpio en un país sucio, un país honrado en un país inmoral, un país inteligente en un país idiota, un país culto en un país ignorante, un país humanista en un país consumista. En los últimos años, entre el Partido Comunista Italiano, entendido en un sentido auténticamente unitario, como un conjunto compacto de dirigentes, base y votantes, y el resto de Italia, se ha abierto un abismo que ha convertido al Partido Comunista Italiano en un país separado, en una isla. Precisamente por eso hoy puede mantener unas relaciones más estrechas que nunca con el poder efectivo corrupto, inepto, degradado se ha tenido. Pero se trata de relaciones diplomáticas, casi de nación a nación.
En realidad, las dos morales, entendidas en su concreción, en su totalidad, son inconmensurables. Precisamente sobre esta base se puede plantear el compromiso realista que podría salvar a Italia del derrumbe total, pero un compromiso que en realidad sería una alianza entre dos estados limítrofes o entre dos estados encajados uno en otro. Pero precisamente todo lo positivo que dice del Partido Comunista Italiano también constituye su aspecto relativamente negativo. La división del país en dos países, uno hundido hasta el cuello en la degradación y la degeneración, el otro intacto y limpio, no propicia la paz ni el espíritu constructivo. Además, entendida tal como la acabo de describir, creo que objetivamente como un país en el país. La oposición viene a ser otro poder, pero poder al fin y al cabo. Por consiguiente, los políticos de esa posición no pueden dejar de comportarse, también ellos, como hombres de poder. En el caso concreto que en este momento nos afecta de un modo tan dramático, ellos también han atribuido al intelectual una función. Y si el intelectual no cumple esa función puramente moral y ideológica, se convierte en una gran satisfacción de todos en un traidor. Ahora bien, ¿por qué tampoco los políticos de la oposición, si tienen, como es probable, pruebas o por lo menos indicios, no dan los nombres de los responsables reales, o sea, políticos, los cómicos golpes, las espantosas matanzas de este año? Muy sencillo, no los dan en la medida en que distinguen, a diferencia de lo que haría un intelectual, entre verdad política y práctica política. Por lo tanto, naturalmente, ellos tampoco dan a conocer las pruebas e indicios al intelectual que no es funcionario. Ni se le pasa por la cabeza, como es normal, dada la situación objetiva de hecho. El intelectual debe seguir ateniéndose a lo que le imponen como un deber. Debe repetir su modo codificado de intervención. Sé muy bien que no es pertinente, en este momento concreto de la historia, plantear públicamente una cuestión de confianza a toda la clase política. No es diplomático, no es oportuno, pero estas son categorías de la política, no de la verdad política a la que el impotente intelectual, cuando y como puede, debe servir. Pues bien, precisamente porque no puedo dar los nombres de los responsables de los intentos del golpe de Estado y los atentados, y no en vez de darlos, no puedo dejar de pronunciar una ideal acusación contra toda la clase política italiana. Lo hago porque creo en la política, creo en los principios formales de la democracia, creo en el Parlamento y creo en los partidos. Naturalmente, desde mi visión particular, que es la de un comunista, estoy dispuesto a retirar mi cuestión de confianza, en realidad lo estoy deseando. Solo cuando un político, no por oportunidad, es decir, porque haya llegado al momento, sino más bien para crear la posibilidad de ese momento, decida dar los nombres de los responsables de los golpes de Estado y los atentados, que sin duda conoce, como yo, con la diferencia de que él no puede dejar de tener pruebas, o por lo menos indicios. Es probable, si el poder estadounidense lo permite, tal vez decidiendo diplomáticamente conceder a otra democracia lo que su propia democracia se ha concedido a sí misma a propósito de Nixon, que estos nombres acaben pronunciándose, pero lo harán hombres que han compartido el poder con ellos, como responsables menores contra responsables mayores, y como en el caso americano no tienen por qué ser mejores que ellos. Este sería en definitiva el verdadero golpe de Estado.